Capítulo 1. Cuando todo se desmorona. Solo a través de la experiencia de las pruebas y el sufrimiento se puede fortalecer el alma, inspirar la ambición y alcanzar el éxito. Helen Keller. Papá, necesito decirte algo. Ningún padre quiere escuchar esas palabras de su hija adolescente en la voz temblorosa con la que mi hija menor, Sara, nos la dijo a mí y a su madre. Sentados en nuestro porche, mi esposa Cerita y yo fijamos los ojos en nuestra hija menor y contuvimos la respiración, anticipando la revelación que estaba a punto de revelar. El tiempo se detuvo y la tarde desplegaba sus sombras sobre los hombros del cielo de Texas, y una ligera brisa llevaba el aroma de la madre selva. Sabía que mi hija estaba a punto de revelar algo de enorme magnitud. Estoy embarazada. Las lágrimas que había estado luchando por contener rompieron el dique de emoción cuando nuestra bebé se inclinó para rodearnos con sus brazos. Mientras sus sollozos amainaban, Sara procedió a compartir con nosotros los acontecimientos que rodearon su condición. Un secreto que había estado ocultando durante varios meses. La fuerza de su alma superó sus 13 años, cuando convocó cada fibra de su ser para revelar el miedo, la agitación y la emoción que corrían por su joven corazón. Atónita por decirlo menos, no podía creer el coraje que necesitaba para confiarnos algo tan significativo. Mientras Sara lloraba en mis brazos, sentí todo el peso del dolor y la angustia que cargó durante esos meses antes de que finalmente se desahogara. Como padre, estás llamado a llevar las cargas de tus hijos, que son demasiado pesadas para ellos. E incluso quieres llevarlas más ligeras para facilitar sus interacciones con el mundo y todo lo que la vida les depare. Las lágrimas de mi hija empaparon mi camisa mientras le acariciaba el cabello. Su llanto transfirió su preocupación y dolor hacia mí, y sentí un creciente alivio en su corazón cuando empezó a darse cuenta de que no estaba sola. Pronto las palabras ya no fueron necesarias, y los tres nos sentamos juntos con un coro de cigarras como único sonido. Las lágrimas brotaron de mis propios ojos y mi mente divagaba. El amor y la preocupación que siempre tendré por mi hija estuvieron presentes en ese momento, mientras asimilaba la noticia de que pronto sería abuelo. Sin embargo, a pesar de la alegría agridulce de tal noticia, un dolor punzante persistía en lo profundo de mi corazón destrozado. Porque, verás, solo unos meses antes, mi madre había fallecido a consecuencia del Alzheimer. Uno de los cimientos de mi vida acababa de morir, y todavía estaba de luto por ella. Ver cómo la mente de la mujer que te crió, te animó, te castigó y te alimentó desaparece pieza a pieza es un tormento que no le deseo a nadie. Aparte de mantenerla lo más cómoda posible, no había nada que mi hermano, mi hermana o yo pudiéramos hacer. Me sentí impotente para ayudar a mi madre a conservar incluso las habilidades más simples para la vida, como
bañarse, vestirse y finalmente incluso tragar. La herida en mi corazón por la muerte de mi madre todavía estaba abierta mientras escuchaba la confesión de mi hija. Luché por encontrar un control sobre el momento, y mucho menos durante los últimos meses. Como si la muerte de mi madre no fuera suficiente, el enemigo de mi alma parecía burlarse de mí con la incapacidad de proteger a mi propia hija de los caminos del mundo. Una vez más me sentí aplastado por circunstancias que nunca vi venir. Sé que debe sonar egocéntrico, pero en ese momento no podía ignorar la batalla dentro de mí, mientras preguntas y acusaciones pasaban por mi mente. Eres un padre terrible. ¿Dónde está tu Dios ahora? Eres un pastor que pastorea a otros, pero ni siquiera puedes cuidar de tu propia hija. Inspiras y animas a tanta gente, pero ¿cómo vas a hacer eso? ¿Ahora? No pudiste proteger a tu madre y mírate. No pudiste proteger a tu propia hija. ¿Cerita y yo nos perdimos de algo? No, hemos intentado ser buenos padres. ¿Qué debería de haber hecho diferente? Todo se estaba desmoronando. Mucho más frágil. Sé que no estoy solo en estas cáusticas contemplaciones, pero cuando el piso debajo se abre y te traga en caída libre, te encuentras repentinamente sumergido en una avalancha de emociones, pensamientos y preguntas. En medio de un dolor inesperado o una pérdida inevitable. Estos pensamientos te asaltan mientras te hundes en las arenas movedizas emocionales de los lugares desordenados de la vida. Los pozos fangosos donde todo lo que alguna vez consideraste querido y verdadero es cuestionado, disecado y sacudido hasta la médula. Aquí, su zona de seguridad y todas las supuestas constantes se revelan mucho más frágiles de lo que jamás había imaginado. Aquí es donde te preguntas si alguna vez volverás a estar de pie. Y de ser así, ¿cómo reunirás las fuerzas para seguir adelante? Aquí es donde se prueba tu fe, donde se refina y purifica. Pero ese conocimiento es de poco consuelo. En medio de los ardientes incendios forestales de la vida que envuelven todo lo que creían saber y reducen las expectativas a cenizas. Como un ciervo que intenta seguir un sendero boscoso familiar en medio de un incendio forestal, comienzas a correr en círculos, enfrentándote a callejones sin salidas y desvíos inquietantes, sin saber qué camino tomar, ahogándote con el humo colateral. Quedas cansado y agotado, calloso y confundido, agotado y desanimado, asustado y congelado en el lugar. Parte de la confusión se debe a la forma en que los mayores éxitos de la vida a menudo se mezclan con los momentos más dolorosos. Porque incluso en los momentos de mayor angustia, a menudo encuentras bendiciones inesperadas junto a tus pérdidas y mezcladas con ellas. Esta fue ciertamente mi experiencia. Incluso en los momentos de mayor angustia, a menudo encuentras bendiciones inesperadas junto a tus pérdidas mezcladas con ellas. Incluso, mientras veía a mi amada madre consumirse, me maravillé de la forma en que Dios continuaba bendiciendo mi ministerio, mis negocios y mi plataforma de influencia.
Líderes de todo el mundo comenzaron a invitarme a visitar, hablar y predicar en lugares que alguna vez había soñado ver. Mis libros se estaban convirtiendo en bestsellers y los productores de películas estaban interesados en llevar Mujer está suelta a la pantalla grande como largometraje. Pero lo habría cambiado todo por una cura que restaurara la mente, el cuerpo y el espíritu de mi madre de los estragos de una enfermedad tan insidiosa. Y ahora mi hija quedó embarazada a los 13 años. Los críticos y los que me odiaban a mí y a mi ministerio se abalanzarían sobre esas noticias como si fueran pirañas. Aunque la salud y el bienestar de Sara y la vida de mi nieto creciendo dentro de ella seguían siendo mi prioridad, sabía que sería una tontería ignorar las respuestas públicas de los demás a la situación privada de nuestra familia. La ironía, por supuesto, era la única persona a la que habitualmente recurría en busca de consuelo, consejo sabio y aliento que ya no estaba conmigo. Nunca recuperaría a mi madre. No puedo contar la cantidad de noches que lloré en silencio, mirando la oscuridad por las ventanas de mi casa. Nunca, nunca imaginé que estudiar los cristales de las ventanas se convertiría en mi pasatiempo predeterminado tras la muerte de mi madre. Pero noche tras noche, allí estaba de nuevo, contemplando una noche oscura que reflejaba la de mi propia alma. Sara se sintió mejor después de compartir la noche con nosotros y algunos otros familiares cercanos, pero yo todavía me preocupaba por ella. Cuando no estaba mirando por las ventanas, deambulaba por los pasillos de mi casa y me asomaba a su habitación para ver si todavía estaba con nosotros. De vez en cuando, había un miedo que se apoderaba de mi corazón y me hacía creer que Sara no podía soportar la vergüenza y el bochorno que el mundo le deparaba. Como resultado, me preocupaba que ella pudiera quitarse la vida en medio de la noche y que ni Sarita ni yo nos enteráramos hasta la mañana siguiente. Perdónenme por imaginar el peor de los casos, pero cuando sucede lo impensable, de repente los miedos más oscuros se liberan de las cadenas de la razón y las perreras de la fe. Esa era mi temporada en ese momento. Me sentí atrapado en mi dolor, nivelado por circunstancias fuera de mi control, impotente para proteger a los que más amaba, incapaz de disfrutar de las muchas bendiciones de mi vida. Simplemente estaba aplastado. Semillas y malezas. Con todo lo que Dios estaba haciendo en mi vida, algunos podrían decir que no había manera de que me hubiera sentido tan desinflado, desanimado, dudoso y deprimido. Me recordarían el edicto de Jesús: médico, cúrate a ti mismo. Lucas capítulo 4, verso 23. Y me exigen ministrarme a mí mismo con la misma convicción con la que prediqué desde el púlpito. Pero soy tan humano como cualquier otra persona, y durante los duros golpes de la vida, soy igualmente susceptible al sufrimiento. Más importante aún, he descubierto que si tengo algo que valga la pena compartir desde el púlpito, desde el podio, desde la sala de juntas, desde las pantallas de cine y la televisión, desde las páginas de los libros que escribo,
Entonces, debe ser auténtico con mi propia experiencia. No puedo pedirte a ti ni a nadie que crea en algo que yo mismo no he probado. Si no puedo lidiar con la cuestión del sufrimiento, entonces tengo poco que contarle sobre lo sagrado. ¿Está Dios de acuerdo con la coexistencia de alegría y angustia absoluta? ¿Tenemos que sufrir tanta pérdida en esta vida para poder madurar en nuestra fe? ¿Por qué un buen padre permitiría que sus hijos sufrieran tanto dolor, injusticia y angustia? ¿Cómo puede un buen Dios permitir que alguien se encuentre en una etapa de la vida en la que el dolor convive con la bendición? O peor aún, soportar una etapa tan sombría que las bendiciones parecen borradas? Ciertamente, no pretendo tener las respuestas a preguntas tan importantes, pero he aprendido el valor de formularlas y de experimentar un crecimiento como resultado de temporadas tan desafiantes. Durante estos tiempos, comencé a comprender el significado más profundo de la parábola de Jesús sobre el trigo y la cizaña que crecen juntos. Ve a Mateo capítulo 13 del verso 24 al 30. Plantamos semillas de fe que producen una cosecha fructífera, incluso cuando descubrimos malas hierbas de dudas destructivas que intentan destruir nuestra productividad. Sin embargo, sorprendentemente, ¿qué pasa si nuestro Dios es tan poderoso, tan bueno y tan amoroso que le da la vuelta a la cizaña y la usa para hacernos más fuertes, más verdaderos y más dependientes de Él? Como José explicó a los mismos hermanos que una vez lo vendieron como esclavo y reportaron su muerte a su padre. Ustedes quisieron hacerme daño, pero Dios lo planeó para bien, para lograr lo que ahora se hace, la salvación de muchas vidas. Génesis capítulo 50, verso 20. El apóstol Pablo ofrece una explicación similar del dolor. Y sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman, los que conforme a su propósito han sido llamados. Romanos capítulo 8, verso 28. Sin embargo, sorprendentemente, ¿qué pasa si nuestro Dios es tan poderoso, tan bueno y tan amoroso que le da la vuelta a la cizaña y la usa para hacernos más fuertes, más verdaderos y más dependientes de Él? Nota que Él dice todas las cosas, no algunas, unas pocas cosas o las cosas buenas. Todo, incluso las pérdidas que estás sufriendo en este momento, las que llevas dentro de ti todos los días. Todo, incluye los desastres, las divisiones y las distracciones que interfieren en su tranquilidad. Todo, incluye circunstancias que lo hacen sentir impotente, vulnerable e inestable. Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. El maratón del maestro. Quizás hayas escuchado estos versículos antes. Incluso podrías estar harto de escucharlos. Tal vez hayan sido recitados con bastante soltura por amigos bien intencionados o miembros de la iglesia en medio de las mayores pérdidas de su vida. Estoy seguro de que incluso las he pronunciado yo mismo en momentos que, en retrospectiva, parecen inoportunos
o involuntariamente ajenos al dolor del alma que tengo ante mí. Así que permítame disculparme si alguna vez les he hecho creer que el obispo, pastor, orador, maestro, empresario, productor de cine y autor que les precedió tiene suficiente fe como para evitar de alguna manera encontrarse con los lugares más oscuros de la vida. De hecho, es todo lo contrario. No puedo decirles cuántas veces los mayores éxitos de mi vida se han asociado con pruebas dolorosas más allá de mi imaginación más descabellada. De algunas de las mayores dificultades de mi vida, descubrí mi predicación más potente y mis mensajes más significativos. Uno no puede existir sin el otro. Si quiero alcanzar el máximo potencial para el que Dios me creó, lo mismo es cierto para usted. Por un lado, el propósito de Dios requiere que usted avance con valentía hacia su futuro. Por otro lado, está el aplastamiento de los logros de tu vida por los que trabajaste y te esforzaste incansablemente para producir. Es el juego entre estos dos lo que me obliga a tener esta conversación contigo. Es posible que sea un requisito previo, incluso que cada persona que se atreva a abrazar su futuro también esté llamada a soportar una temporada de prueba y dolor. ¿Qué pasa si en nuestros sufrimientos hay más de lo que vemos? ¿Qué pasa si los lugares inquietantes y espantosos de la vida a menudo nos llevan de una etapa a la siguiente? Un catalizador para nuestro crecimiento como ningún otro. Ahora más que nunca, es crucial que comencemos a ver que los planes que hemos imaginado para nuestras vidas no se pueden comparar con la estrategia de Dios para cumplir con nuestro propósito divino. Una vez aceptada y puesta en práctica, esta línea de pensamiento provoca un cambio masivo en nuestras percepciones, decisiones y comportamiento. Finalmente nos damos cuenta de que hemos estado pensando en un nivel demasiado pequeño, en contraste con un Dios cuyo final para nuestros destinos se centra en la eternidad, en lugar de algo temporal. Corremos para ganar la carrera que percibimos que estamos corriendo, pero en cambio, Dios nos está entrenando para el maratón del Maestro. Ahora más que nunca, es crucial que comencemos a ver que los planes que hemos imaginado para nuestras vidas no se pueden comparar con la estrategia de Dios para cumplir con nuestro propósito divino. La trituración se convierte en creación. He notado una y otra vez que las rutas hacia el progreso y el éxito a menudo toman desvíos. Nunca hay un camino recto hacia ninguno de ellos. Nuestro avance incluye inevitablemente averías y paradas en boxes, no planificadas que aparentemente no tienen nada que ver con nuestros planes y propósitos. Viajamos constantemente por la carretera de la vida, hacia nuestro futuro hasta que nos encontramos tomando una salida a un lugar que ni siquiera estaba en nuestro mapa. Es una parada no programada y una pausa percibida en nuestro progreso que amenaza con destruir todo lo que hemos logrado hasta ahora. Varados y marginados, comenzamos a sentirnos ansiosos, asustados e inseguros, como si emprender algo nuevo no fuera lo suficientemente discordante. Nos ponemos ansiosos porque no planeamos hacer ninguna parada, y mucho menos en lugares desiertos. Pero luego,
descubrimos algo que nos obliga, nos inspira y nos motiva en una nueva dirección. De repente, comenzamos a abrir un nuevo camino que nos lleva hacia una satisfacción y plenitud que supera todo lo que podríamos haber encontrado, siguiendo nuestro itinerario original. Y todo es porque nos perdimos en el camino hacia donde pensábamos que íbamos. Solo Dios sabía que no estábamos más perdidos que el pueblo de Israel, que deambulaba por el desierto durante 40 años antes de entrar en la tierra prometida. Verás, estoy convencido de que los devastadores desvíos de la vida a menudo se convierten en hitos milagrosos que trazan un nuevo camino hacia el futuro de Dios para nosotros. Las tumultuosas pruebas y aplastamientos que experimentamos en esos lugares son necesarios para nuestro avance. Más importante aún, es imperativo que se nos oculten los dolorosos desvíos de nuestra vida, para que no perdamos todo el viaje hacia nuestro futuro, debido a nuestra incomodidad de ser desviados. En este momento, sentimos que estos lugares aplastantes nos destruirán y desviarán nuestro viaje de lo que hemos determinado que es nuestro destino. Nos preguntamos si el sufrimiento que estamos enfrentando será el fin de todo lo que hemos logrado y perseguido hasta ahora. Nos preguntamos dónde está Dios y por qué permitiría que suframos tan profundamente. Pero estos lugares devastadores también revelan que hay más en nuestras vidas de lo que habíamos planeado. A medida que buscamos su guía y seguimos su dirección, se muestran los aspectos verdaderamente invaluables, maravillosos y eternos de nuestra identidad y destino final. El aplastamiento se convierte en la creación de algo nuevo. Consideremos la forma en que toneladas de roca y tierra trituran los depósitos de carbono para convertirlos en diamantes. Desde la perspectiva del carbono, el peso del mundo literalmente te destruye, pero también crea algo nuevo, algo raro y hermoso. Hay otra analogía que encuentro aún más convincente, una que impregna la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y es el proceso de la elaboración del vino. Al abordar una cultura agraria, muchas de las imágenes, metáforas y parábolas de las Escrituras se centran en plantar, cuidar, cultivar un huerto y cosechar. El viaje de la semilla al retoño, de la uva a la grandeza, nos recuerda constantemente el proceso. Estos símbolos también se prestan a nuestro crecimiento y desarrollo espiritual. Cuando entramos por primera vez en un área donde no podemos crecer, ¿no es eso análogo a que nos planten? Más adelante, cuando encontramos una bendición en nuestra vida, no podemos verla como un fruto que debemos disfrutar. Cuando nuestra familia y amigos se deleitan con nuestro éxito, ¿no es eso similar a aquellos agricultores de antaño que saboreaban la cosecha? Sin embargo, cuando nuestra cosecha no sale según lo planeado y nuestra bendición fructífera no es despojada y pisoteada descuidadamente, ¿no se parece mucho más al lagar, el dispositivo utilizado para triturar las uvas y escurrir su jugo para la elaboración del vino? Por supuesto, todo esto depende de tu punto de vista. Si fueras enólogo o viticultor, como se les suele llamar,
estarías muy familiarizado con cada paso del proceso de elaboración del vino. Sin embargo, si fueras la vid, la extracción de tu fruto y su destrucción bajo los pies de aquellos a quienes parece no importarles, te daría una perspectiva completamente diferente. En medio de nuestro doloroso aplastamiento, nos damos cuenta de que la bendición que se encuentra en la producción de frutos en nuestras vidas nunca fue la meta final de Dios. Nuestra última cosecha de fruta fue simplemente parte de un proceso mayor y en curso. El maestro viticultor sabe que hay algo mucho más valioso más allá de la producción de fruta: la potencia de su jugo fermentado en vino. Para la vid, sin embargo, el fruto parece serlo todo. Estación tras estación, tormenta tras tormenta, sol y lluvia, primavera y otoño. Pero, ¿qué pasaría si cambiaras tu paradigma hacia la elaboración de vino en lugar de cultivo de frutas? ¿Será posible que tu situación actual sea el lagar que Dios usa para transformar sus uvas en vino? Ser aplastado podría ser una parte necesaria del proceso para cumplir el plan de Dios para tu vida. ¿Podrías estar al borde de la victoria o a pesar de caminar por el valle de vides rotas? Una transformación clásica. Por un lado, el propósito de Dios requiere que usted avance con valentía hacia su futuro. Por otro lado, está el aplastamiento de los logros de la vida que has logrado, trabajado incansablemente para producir. Es el juego entre estos dos lo que me obliga a tener esta conversación contigo. Al igual que mi hija en esa fatídica revelación de su embarazo no planeado. Es posible incluso un requisito previo que cada persona que se atreva a abrazar su futuro también sea llamada a soportar una temporada de prueba y dolor. ¿Qué pasa si realmente hay más en nuestros sufrimientos de lo que vemos? Si eres como yo, tal vez hayas descubierto que los inquietantes y terribles lugares de aplastamiento en la vida nos llevan de una etapa a la siguiente. Puede que no nos guste admitirlo, pero ¿qué pasa si nuestro aplastamiento es necesario para que nuestro potencial se realice? No importa nuestra etapa de la vida. Creo que es crucial para nuestro desarrollo que comencemos a ver que los planes que hemos imaginado para nuestras vidas ni siquiera se comparan con la estrategia del maestro. Una vez aceptada, esta línea de pensamiento provoca un cambio masivo en nuestras percepciones. Finalmente, nos damos cuenta de que hemos estado pensando en un nivel demasiado pequeño en comparación con un Dios, cuyo final para nuestro destino se parece a la eternidad en lugar de algo temporal. ¿Puedes ver la necesidad de ser aplastado como parte de tu proceso de maduración para cumplir el plan de Dios? Los lugares devastadores revelan que hay más en nuestras vidas de lo que habíamos planeado. Allí se nos muestran los aspectos verdaderamente invaluables, maravillosos y eternos de nuestra identidad y destino final. Es en medio del doloroso aplastamiento que nos damos cuenta de que la bendición que se encuentra en la producción de frutos en nuestras vidas nunca fue la meta final del Maestro. Nuestra última cosecha de fruta fue simplemente parte de un proceso en curso, un proceso mayor. Es específicamente en las áreas de enamoramiento personal que quiero que centremos nuestra exploración en estas páginas.
No necesitamos detenernos en cómo se sienten realmente los momentos de aplastamiento, porque cada persona del destino se ha familiarizado o se familiarizará con el dolor. La pregunta que debe responderse durante nuestro aplastamiento es si el sufrimiento que estamos enfrentando es el fin de todo lo que hemos logrado. A esa pregunta, creo sinceramente y de todo corazón que la respuesta es un rotundo no. El proceso de elaboración del vino lleva tiempo, y no se trata solo del proceso real de recoger uvas, separar la fruta madura de la que no está lista o se ha echado a perder, triturar la fruta y dejarla fermentar hasta convertirse en alcohol mientras el jugo se convierte en vino. Incluso, después de que el vino haya sido embotellado, pueden pasar años antes de que esté en su punto máximo y listo para ser servido. ¿Alguna vez has notado que los buenos vinos pueden tener décadas de antigüedad? Un aficionado al vino conocería no solo el viñedo, su región geográfica y clima, y las características específicas del tipo de vino, Chardonnay, Merlot, por ejemplo, sino que también conocería la cosecha y la calidad del vino producido ese año. Desde el punto de vista de la uva, aquel año en el que fueron recogidas y estrujadas pareció devastador en su momento, pero para el viticultor, y luego los pocos afortunados que saborearon la deliciosa botella de vino de aquella añada, el año ahora parece un tiempo bendito, un tiempo de transformación. De eso se trata este libro, de tu transformación. ¿Podrían los peores momentos de tu vida realmente convertirse en puntos de inflexión de triunfo para Dios, el Maestro? Mientras Él usa los dolores de cabeza más profundos y las decepciones más devastadoras de tu vida para tu bien y su gloria. Cuando mi preciosa hija, apenas más que una niña, me dijo que estaba embarazada de su propio hijo, pensé que iba a morir. Pero cuando la miro ahora, y el increíble ministerio que comparte con su esposo, sé que ella no estaría donde está sin el aplastamiento que soportó. Cuando miro al joven en el que se ha convertido mi nieto, sé que lo que parecía una revelación aplastante en ese momento se ha fermentado hasta convertirse en una cosecha trofeo del mejor vino de nuestro Padre. Quizás ya hayas sido testigo de tal fermentación en tu propia vida y estés luchando por comprender por qué Dios usaría medios tan horribles para producir bendiciones tan innegables en tu vida. Tal vez usted esté enfrentando una crisis de fe en este mismo momento, mientras lucha con los moretones de su espíritu, maltrecho, en medio de los golpes aplastantes de la vida. Ni siquiera es necesario que sea un evento de magnitud innegable, como un divorcio o un despido en el trabajo, que lo deje tambaleándose. A veces, el impacto acumulativo de nuestro aplastamiento nos deja sin capacidad para ver lo divino en exhibición en las ruinas de nuestra restauración. Es posible que te sientas resignado a una vida que no es lo mejor que Dios ha dispuesto para ti, porque no puedes permitirte imaginar que lo mejor está por llegar. Aunque el evento en sí haya ocurrido hace años o décadas, el trauma de su tragedia puede continuar atrapándolo en el momento pasado, dejándolo concentrado en los tallos rotos y los frutos aplastados de sus logros pasados.
en lugar de en la posibilidad de maximizar sus logros, su potencial, a través del proceso de fermentación de nuestro Padre, independientemente de donde se encuentre. Todos luchamos con el impacto inesperado que el aplastamiento deja en nuestras almas. ¿Podría haber santidad en nuestro sufrimiento? ¿Podrían tus peores momentos convertirse realmente en algo más que secretos vergonzosos de tus errores pasados? ¿Qué pasaría si pudieras ver tu vida como la ve Dios? ¿Qué pasa si tus mejores momentos te esperan por delante? Amigo mío, estoy convencido de que Dios puede usar el peso que aplasta tu alma en este momento para crear su vino más selecto, si se lo permites. Aplastar no es el final.